tomaría las charlas, nuevamente agradeciéndole su tiempo, su disposición, su trabajo, la preparación. Ustedes saben que estas charlas no es simplemente venir aquí y contar algo, sino implica todo un ejercicio previo de organización de información para que eso salga de lo mejor. Ya empieza a preocuparnos la situación de la asistencia. Se nos va reduciendo el número de participantes con el tiempo. Yo sé que todos tienen muchas obligaciones, no siempre es fácil cuadrar audiencias, cuadrar compromisos, pero sí les ruego que en la medida de lo posible le digamos a los compañeros la trascendencia de que mantengamos esto vivo, porque nos hace falta. Un espacio de reflexión sobre esos aspectos es absolutamente esencial. Y yo les digo honestamente, las charlas que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy son inclusive mucho mejores que muchas especializaciones, muchas maestrías, y son temas que nos atañen al ejercicio diario, entonces son absolutamente importantes. Me va a tocar hacer como hace Netflix, porque ahora como lo grabamos, entonces no sé hasta qué punto la gente sienta, bueno, yo lo veo después, entonces va a tocar es grabarlos y liberar después el video, no sé en cuánto tiempo, va a hacerlo por pago, para motivar que la gente llegue hasta aquí. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de hechos jurídicamente relevantes. Se les había enviado de forma inicial hace ya casi un mes varias sentencias donde se trata el tema de hechos jurídicamente relevantes y el modelo epistemológico que asume nuestro sistema penal acusatorio frente a la manera como finalmente se va a tomar una decisión por parte del juez y lo relativo al estándar de conocimiento requerido. Hoy vamos a hablar de unas premisas generales, como puntualizar algunas reglas, y después de eso vamos a hacer un taller que consiste básicamente en convertir en hechos jurídicamente relevantes correctos estos hechos que fueron planteados por el tribunal y que conllevaron la absolución de un caso, en este caso de la señora Eva Lucy Muñoz Catuche, frente a los delitos endilgados. En ese caso, finalmente el delito fue de porte de estupefacientes. La Corte absuelve por distintos motivos, pero explica que de manera principal nunca se delimitaron lo que eran hechos jurídicamente relevantes y que hay una confusión que conllevó precisamente la no clarificación del caso, una confusión entre hechos indicadores y hechos jurídicamente relevantes, entre razonamientos de prueba y los hechos que realmente se adecúan a la hipótesis normativa. Eso tuvo un impacto importante porque las reglas que allí plantea la Corte son reiteradas en la sentencia SP 3623-2017, que también se les envió, es el caso de la flagrancia. Seguramente si estas reglas son reiteradas y sirven como fundamento de decisión en otra sentencia, ya sea de la doctora Patricia o de otro magistrado, pues tendremos doctrina probable en el sentido que eso implica. Evidentemente no podemos olvidar los grados de vinculatoriedad que tienen un precedente, y me parece importante que eso lo hayamos dejado también, digamos, suspendido, recordarles al respecto. Y es que existen, digamos, dos fuentes del derecho penal diferentes. Una es la jurisprudencia como criterio auxiliar y otra el precedente. Cuando nosotros decimos precedente y lo diferenciamos de la jurisprudencia como criterio auxiliar, básicamente lo que estamos diciendo es que el precedente tiene un grado de vinculatoriedad frente al juez. El grado es distinto. Puede ser que la obligatoriedad sea absoluta, lo cual implica que el juez no se pueda apartar del mismo, o puede ser que el grado esté disminuido y sea de carácter relativo. Es muy importante poder diferenciar uno y otro y comprender que en aquellos precedentes de grado de vinculatoriedad relativo es posible apartarse, pero siempre y cuando se cumplan una serie de cargas argumentativas, dentro de las cuales no está hacerse loco. Eso significa obviarlo simplemente y desconocerlo. Si se cita el precedente como carga de motivación del juez, debe decir, pues primero si aplica o si realmente no aplica el caso, también si se trata de verdad de un precedente, porque el hecho de que yo diga que lo es no significa necesariamente que lo sea, y finalmente si es un precedente y aplicable al caso, pues determinar si lo voy a seguir o no. Eso aplica únicamente para el precedente de obligación relativo. ¿Cuál es de obligación absoluto? En esencia, la ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad. De conformidad con la sentencia C836 del año 2001, donde explica muy bien el tema del precedente, y otra que es la C335-2008, que es donde explica el prevaricato,
hace una tipología y una clasificación sobre los grados de vinculatoriedad del precedente y pues en esencia nos explica que esa ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad se integran con el mismo decisum, con el resuelve, y en consecuencia son de obligación absoluta, o sea, no me puedo apartar de él, sin importar lo odioso que me pueda resultar. Si nos resulta odioso, como a mí me ha pasado y como a todos, pues podemos hacer un artículo, podemos hacer una crítica académica, pero eso no queda reflejado frente a la sentencia, o sea, no es posible apartarnos de él. E inclusive, a nivel objetivo, porque faltaría probar el dolo, se podría generar prevaricato, por eso hay que tener tanto cuidado con el precedente de obligación absoluto, que solo lo produce la ratio decidendi de la sentencia sí. Ahora, la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia o de los autos de la Corte Suprema de Justicia, debemos diferenciar dos metodologías de empleo. Una es el caso análogo y otra es la doctrina probable, que son cosas distintas. Ambos son precedentes y tienen el mismo grado de vinculatoriedad, pero se emplean de manera diferente. La doctrina probable básicamente es una regla de derecho que ha servido de fundamento para la toma de una decisión y que se ha reiterado al menos en 3 oportunidades. Pero esas reiteraciones no se deben haber realizado como obiter dicto, no hechos de paso, sino como ratio decidendi. Cuando uno emplea o utiliza la ratio decidendi bajo la metodología de doctrina probable, es suficiente con la enunciación de la regla interpretativa que fija el alcance de un enunciado normativo. En cambio, cuando empleo la metodología del caso análogo es diferente, porque cuando empleo la metodología del caso análogo, si quiero que ese caso que estoy llamando análogo sea precedente, tenga un grado de vinculatoriedad, debo enunciar o debe existir una identidad fáctica, los mismos hechos, mismo problema jurídico y en consecuencia en virtud del principio de igualdad, pues la solución que se espera que dé pues es la misma. Entonces es muy diferente cuando yo empleo la doctrina probable a cuando empleo el caso análogo. En el caso análogo se le exige a quien argumenta pues un razonamiento superior en el sentido de que debo establecer identidad fáctica e identidad de problema jurídico. En cambio, en la doctrina probable, las cargas argumentativas son diferentes. Me exige la enunciación clara de la regla, que no es la lectura de párrafos y párrafos y párrafos, sino de la regla interpretativa fijada. Por ejemplo, vamos a pensar, las víctimas pueden realizar un descubrimiento probatorio en la acusación. Vamos a suponer que esa fuera la regla. Esa es la regla. Para saber si es doctrina probable, esa regla debe haberla empleado la Corte Suprema de Justicia como fundamento de la decisión de un caso, y luego como fundamento de la decisión del otro, y luego como fundamento de la decisión del tercer caso. Si ya tenemos eso, podemos decir que tenemos doctrina probable. Entonces se le debe comunicar eso al juez claramente, explicarle que ha sido la ratio decidendi de 3 decisiones uniformemente. Si es el caso análogo es algo distinto. Por ejemplo, acá en esta sentencia de Patricia Salazar, si se quisiera emplear por parte del juez o si las quisiera emplear algún fiscal o algún defensor, estas sentencias de Patricia Salazar no son hasta el momento precedentes, salvo que se presentara un caso análogo. Entonces, si se presentara un caso análogo, ¿qué tiene que hacer quien lo va a argumentar? Primero debe hacer una exposición de los hechos, muy sintética, y equipararlo con los hechos del caso. Luego plantear la identidad del problema jurídico y después exponer la regla que responde. Si existen esas identidades, tenemos un precedente. ¿Obliga al juez? Relativamente lo obliga. Quiere decir que el juez bien podría apartarse cumpliendo 2 cargas. Primero, la carga de transparencia. La carga de transparencia que exige decir que 1, conoce el precedente y 2, que se va a apartar de él. O sea, expresamente eso debe quedar así, me voy a apartar del precedente. Y obviamente esa carga se exige porque esa transparencia puede generar casi que una protección, y también esa transparencia implica que el juez vaya a argumentar, o sea, comunique a las partes, no simplemente obvie el precedente sin decirlo. Y finalmente debe decir por qué. El fundamento, el por qué, no debe ser simplemente una intuición, debe ser algo razonado, que puede provenir bien sea de la doctrina autorizada o también puede provenir, por ejemplo, de salvamentos de voto, de líneas jurisprudenciales anteriores, etc. Temas no resueltos aún por la doctrina en materia de precedentes. ¿Qué pasa cuando tenemos un caso análogo contrario a una doctrina probable vigente? ¿Cuál prevalece?
teniendo en cuenta que ambos son precedente de obligación relativa. Entonces, frente a esa situación, no se ha planteado una solución totalmente viable, aceptada por la misma jurisprudencia, pero lo cierto es que el juzgador tendrá que verificar realmente qué es lo que aplica más al caso concreto, si esa regla de la doctrina probable o, sin lugar a dudas, el caso análogo. Evidentemente, si tenemos una ratio decidente, una sentencia de constitucionalidad, así el superior jerárquico funcional de ustedes sea la Corte Suprema de Justicia, realmente, eso ya lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay, como antes nosotros decíamos, choque de trenes. No lo hay. La Corte Constitucional, si decide algo en una sentencia de constitucionalidad, está decidido. La Corte Suprema es inferior frente a esa postura. Inclusive se presentó un caso que llegó a la Comisión Interamericana, donde la Sala de Casación Laboral, en este caso, dijo una cosa, la Corte Constitucional dijo otra, y le ordenó a la Corte Suprema que lo hiciera, y la Corte dijo, no, ¿cómo así? Usted no me ordena a mí, esa parte. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, no, así no funciona. El superior jerárquico de todos en Colombia es la Corte Constitucional, a nivel de sentencia C, ¿no? Obviamente. Uno pensaría que también a nivel de sentencia C, pero la Corte Interamericana de pronunció fue sobre las sentencias C y la doctrina constitucional integradora que planteó en ese caso específico de tutela, donde estaba aplicando un precedente de una sentencia C. Es decir, fue un caso de tutela donde la Corte Constitucional usó una ratio decidente de ella misma de una sentencia de constitucionalidad. Bueno, ya teniendo claro eso, podemos decir en estos momentos que estas reglas que fija tan claramente la doctora Patricia Salazar son reglas que ya se venían diciendo como tal alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Así aparece en la doctrina. Solo que lo que se le agradece, en este caso a la Corte, es la suprema claridad y ejemplificación que utiliza. Pero no es que sean novedosas. Exactamente la regla de diferenciación entre hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores es algo que viene de antaño. Inclusive, que ni siquiera viene de la ley 906. Desde la ley 600, una cosa son los hechos indicadores y otra cosa son los hechos jurídicamente relevantes, y tiene una implicación muy importante. Por eso podríamos decir que ciertas reglas que se pueden extraer de acá sí constituirían precedentes. Reglas específicas establecidas por la doctora Patricia de clarificación, por supuesto no. No confundir tampoco al utilizar la jurisprudencia los ejemplos que da la Corte como precedentes. Los ejemplos, la única función que tienen es ilustrar de una mejor forma las reglas. Eso pues para el mejor uso o manejo. Ahora, eso no significa que no se puedan usar esos ejemplos. Se pueden utilizar, pero siendo honestos, como criterios auxiliares. Bien, planteando este tema tan importantísimo de hechos jurídicamente relevantes, vamos a hacer un ejercicio sobre la construcción de esos hechos jurídicamente relevantes. Y para eso debemos tener en cuenta los tres aspectos de la teoría del caso. Una teoría del caso tiene tres aspectos: un aspecto fáctico, un aspecto jurídico y un aspecto probatorio. Eso debe estar totalmente clarificado y nosotros debemos diferenciar esos tres puntos. Y sobre esos tres puntos pueden ocurrir fallas. Y sobre esas fallas se puede generar o devenir una absolución, por ejemplo. A nivel fáctico, ¿qué puede ocurrir? A nivel fáctico puede ocurrir que la Fiscalía nunca plantee hechos jurídicamente relevantes o lo haga de forma incompleta. Esa puede ser una opción. Otra opción, que sí plantee hechos jurídicamente relevantes, pero no los circunstancia. Los pone todos, pero no hay circunstanciación. Entonces dice, esto es un hecho jurídicamente relevante. A le dispara a B y B muere. Pero no nos dice ni cuándo, ni dónde, nada. Entonces, el hecho jurídicamente relevante existe, pero falta la circunstanciación. En otro caso puede ocurrir que Juan salió corriendo del lugar, llevaba un arma, esa arma fue con la que mataron a Pedro, pero nunca establece el hecho jurídicamente relevante, y es que Juan haya matado a Pedro. Ese es el hecho jurídicamente relevante. Lo otro que estoy hablando son simplemente hechos indicadores. Entonces miren las dos fallas, que son fallas distintas. Una es la falta de circunstanciación. La falta de circunstanciación afecta el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción. En cambio, cuando no enuncio hechos jurídicamente relevantes, ¿qué es lo que estoy afectando? ¿Qué afecto? ¿Qué principios protegen la enunciación completa de hechos jurídicamente relevantes? Que eso es algo que debemos tener en cuenta. Porque está claro que cuando falta circunstanciación, lo que afecto es el derecho a la defensa, básicamente lo que no me puedo defender.
no puedo realizar una contradicción. Si no hay claridad, evidentemente estoy vulnerando varias garantías procesales. Pero ¿qué garantías sustantivas se vulnerarían, por ejemplo, si lo que ocurre es que los hechos jurídicamente relevantes están incompletos? Por ejemplo, la fiscalía llega y pone el agravante de que el homicidio se cometió sobre ascendiente y nunca habla del hecho jurídicamente relevante relativo a que es ascendiente, o nunca el hecho jurídicamente relevante del dolo aparece por ninguna parte, que eso es un hecho jurídicamente relevante, exactamente un hecho psíquico. O piensen ustedes que el nexo causal nunca es mencionado. Tantas cosas que pueden ocurrir. El verbo rector que se proyecta fácticamente, porque algunos verbos rector deben tener una proyección fáctica, tampoco es mencionado jamás, que es una de las cosas que pasó en esa sentencia. Recuerda que en esa sentencia, tantos verbos rectores que tiene el tráfico, bueno, ella lo tenía, lo portaba, lo guardaba, conservaba, ¿qué? ¿Qué de todo? Y solo cuando sepamos que lo proyectamos como un hecho jurídicamente relevante. Entonces, ¿qué se afecta cuando yo enuncio unos hechos, pero esos hechos no son hechos jurídicamente relevantes, o son apenas una parte de los hechos jurídicamente relevantes? ¿Qué afecta? Porque se tiene que afectar algo. Obviamente todo esto prospera es porque se afecta algo. ¿Qué principio protege primero la existencia de los tipos penales? ¿Cuál es el principio que subyace? Legalidad. Y el de legalidad se encuentra anclado también el principio de derecho penal de acto. ¿Qué nos dice el principio de legalidad en asocio con el principio del acto? Que las personas solo pueden ser juzgados por conductas, ok, por conductas, pero por conductas que se encuentren previamente descritas en el tipo penal. Y ojo, si yo digo que una persona sale corriendo con un arma, está penalizado salir corriendo con un arma, tener el arma así frente al porte, pero salir corriendo, eso es un elemento del tipo penal de homicidio, por ejemplo. Entonces, miren la razón de ser, como dice la doctora Patricia Salazar en la sentencia, usted terminaría condenando a una persona por un hecho que no es considerado delito. Y es que vi la persona nerviosa, y ese nerviosismo, de ese nerviosismo se deduce que es culpable, y estar nervioso es un delito, por ejemplo. Ojo, hay que tener mucho cuidado frente a la argumentación que se hace. No es como dice ello, entonces no usemos esas palabras, no usarlas, es saberlas enlazar. Por eso lo primero que se debe hacer es tener los hechos jurídicamente relevantes claros, y luego esos hechos que se llaman indicadores, que deben estar plenamente demostrados, hacen parte no de la teoría fáctica, hacen parte de la teoría probatoria como parte de sus razonamientos, porque de los hechos indicadores yo debo, que los tengo que demostrar, debo hacer una inferencia de los cuales voy a deducir seguramente los hechos jurídicamente relevantes. Entonces miren que son, vamos a llamarlo así, niveles de análisis distintos. Otra cosa, por ejemplo, si yo digo que Pedro vio a Juan asesinar a María, lo que estoy haciendo es una enunciación probatoria, y el hecho de que lo diga con eso y que con eso respalde un hecho jurídicamente relevante no es suficiente. ¿Qué le hace falta a toda evidencia que es practicada en juicio por parte del juez? El ejercicio de valoración. ¿Listo? Imagínense que yo voy a uno de sus despachos y yo digo, yo vi cuando Juan le disparó a María. Sí, él lo vio. Perfecto, con esto voy a fundamentar mi sentencia. Pero ¿por qué decidió creer? Es que no es tanto como que lo diga. Si así fuera tan fácil como señalar a una persona, pues imagínense lo fácil que podría ser para la defensa también decirle a ciertos testigos, declare esto, o a la fiscalía, declare esto. Es que la clave se encuentra en que para yo utilizar ese testimonio como respaldo de demostración de un hecho jurídicamente relevante o de un hecho indicador del cual voy a deducir el hecho jurídicamente relevante, se necesita algo adicional, que lo que diga sea creíble. Y no se cumple esa carga argumentativa diciendo es creíble porque fue directo en señalarlo, por ejemplo. No, hay algo más. ¿Qué más se necesita? La sana crítica, o si no queremos emplear esa expresión que algunos consideran del pasado,
pero que está tan presente al menos en la Corte, pues empleemos los criterios de valoración del 404, principio técnico-científico. A ver, ¿usted por qué le cree? ¿Qué principio de psicología del testimonio utiliza? ¿Qué máxima de la experiencia? O hablemos de la lógica. Dice, no, pero es que eso es difícil. Claro, eso exige un ejercicio de razonamiento, obviamente, pero es necesario. Porque si no, termina dándose por sentado que lo que dice es cierto porque sí. ¿Y en qué se diferenciaría eso de la certeza que venía originalmente en la ley 600 o de la íntima convicción de los jurados de conciencia? Los jurados de conciencia le creen, no tienen que decir nada. Se paran y dicen, culpable o no culpable. Y no tienen que argumentar. La diferencia entre esa carga argumentativa que tiene el juez, en contraposición con la ausencia de argumentación del jurado de conciencia, es precisamente que el juez dice, tomo a Pedro, tomo el testimonio de Pedro y con este testimonio respaldo este hecho jurídicamente relevante porque le creo a Pedro. Y le creo a Pedro por estas razones. Listo. Inclusive, si se hace un ejercicio adecuado de sana crítica y existe otra hipótesis, entonces toca verificar esto. ¿Será que la hipótesis absolutoria es racional o simplemente es una hipótesis alternativa sin base? Para eso se les envió esta sentencia que es antigua, ya para esta época, que es la del 26 de octubre de 2011, la sentencia 36357, que la llamé el caso del párroco y el citomegalovirus, porque resulta que ese caso tan interesante da unas reglas para la resolución de hipótesis o teorías del caso enfrentadas. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el juez? Y plantea 5 hipótesis y solo en una de esas es posible condenar a alguien, a una persona. Y explica por qué. Por ejemplo, puede ocurrir que mi teoría del caso, la que yo planteé como fiscalía, tenga críticas o al aspecto fáctico o al aspecto probatorio o al aspecto jurídico. No va a prosperar en ese caso. Puede ocurrir que mi teoría del caso esté ausente de críticas, pero la defensa, que fue una defensa afirmativa, que es una defensa afirmativa, cuando no simplemente se dedica a hacer críticas a la teoría del caso de la fiscalía, sino que propone, por ejemplo, una ausencia de responsabilidad, vamos a poner error de tipo, esa es una defensa afirmativa, y se contrapone el error de tipo, por ejemplo, con la existencia de dolo como parte de la teoría del caso de la fiscalía. Y resulta que tan racional es la de la fiscalía como racional la de la defensa. ¿Cómo lo resolvemos? Solución, regla que da la Corte. Si dos tesis tienen la misma fuerza, escoger entre una y otra no es posible. Se debe absolver por indubio pro reo. Si la tesis de la fiscalía está llena de críticas, se debe absolver por indubio pro reo. Si la tesis de la fiscalía no sobrevive a la de las críticas y la defensa afirmativa sí, se debe absolver, pero no por indubio pro reo, por inocencia plena. Eso uno pensaría que es simplemente un uso del lenguaje, pero tiene implicaciones y connotaciones importantes. Y también las va a tener a nivel administrativo, ¿no? Por supuesto. Aunque ya el Consejo de Estado ha cambiado y también ha condenado por duda, si es inocencia eso se vuelve casi que objetivo. ¿Listo? La tipicidad no se absuelve por duda, se absuelve porque también se presenta inocencia plena, por ejemplo. Bueno, ¿y qué ocurre si tenemos la teoría del caso de la fiscalía que no resuelve el problema y la de la defensa tampoco? O sea, los testigos de la fiscalía no les creo y a los de la defensa no les creo. Pues tampoco, también se absuelve, evidentemente. Eso quiere decir que la única forma para que haya condena es porque la teoría de la fiscalía sea sólida a nivel fáctico, no tenga problemas como esto, que le falten hechos jurídicamente relevantes. Los hechos jurídicamente relevantes están completos, circunstanciados, demostrados. ¿Y demostrados de qué manera? Con pruebas que resistieron el tamiz de valoración frente a la credibilidad. Obviamente no hay tampoco problemas de ilicitud de las evidencias en la recolección, ni ningún problema de nulidad. Bueno, y plantea una cosa muy interesante la Corte, y es, ¿y qué pasa si hay una tercera teoría del caso? La tercera teoría del caso, ¿quién la plantea? El juez, evidentemente, y puede provenir de sugerencia del representante de víctima o del Ministerio Público.
puede provenir de ahí, o de su propia cosecha. A él se le ocurrió la teoría del caso. ¿Puede condenar? La Corte dice que sí, pero fija unas pautas. ¿Cuáles son las pautas? Primero, no puede haber alteración del núcleo fáctico, lo cual pareciera indicar que la nueva teoría del caso no será al menos sobre los hechos jurídicamente relevantes, quizás sobre razonamientos probatorios, hechos indicadores. Toca tener mucho cuidado con eso porque si no se vuelve otra parte, ¿no? El juez se vuelve otra parte y eso anula la posibilidad del derecho a la defensa. Pero yo no conocí esa teoría del caso, ¿cómo la pude controvertir? No pude buscar evidencia. La Corte, sin embargo, plantea no, lo puede hacer siempre y cuando no haya alteración del núcleo fáctico, se derive de las mismas evidencias y sea racional. Porque en últimas, la defensa, dice la Corte, pues tuvo la oportunidad de controvertir todos los medios de prueba y debió estar presto a también poder controvertir esas opciones. Entonces, esos son como los marcos de solución que plantea ese caso. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Que les recomiendo que se acerquen a él, es un poco extensa la sentencia, pero vale la pena. Resulta que una niña que nació el 28 de febrero del 96, a los 13 años de edad, le fue diagnosticada leucemia linfoide. Le hicieron un examen y vieron que tenía el IME desgarrado y pensaron que fue el párroco Nelson Javier Vázquez. ¿Listo? Pero resulta que la niña, previo al día en que supuestamente ocurrió la relación sexual, padecía en su organismo tenía un virus de la familia del herpes que se llama citomegalovirus. Y resulta que el citomegalovirus se transmite sexualmente y se transmite también por los besos. La niña dice que la besó y que le introdujo su miembro viril sin protección. Conclusión, debía tener el párroco esa cuestión. Resulta que en el examen salió negativo. Entonces, en primera instancia fue absuelto, el tribunal lo revocó, lo condena. Decía el recurso extraordinario interpuesto por el fiscal contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior, mediante el cual revocó el fallo condenatorio. La condena la proviene en primera instancia, absuelve el tribunal y la fiscalía se va en casación. Entonces resulta que la Corte hace toda esa explicación y dice, mira, vamos a examinar la racionalidad de las hipótesis y es donde sientan todas estas reglas. Y explica, digamos, con detalle lo que ocurre. Dice, es una tesis alternativa racional, planteada en este caso por la defensa, que quita credibilidad a lo que ocurrió. Absuelve evidentemente por duda, no puede haber inocencia plena porque de todas maneras sí hay un señalamiento de parte de la víctima. Y explica algo sobre el testimonio de los menores, sobre los niños, niñas, adolescentes, y dice, mira, la Corte nunca ha dicho no le crea, ni ha dicho créale siempre. O sea, esos son cuestiones que están anclados en el imaginario colectivo equivocado de las personas. La Corte nunca ha dicho siempre créale a los niños, ni tampoco ha dicho nunca créale. Lo que le está diciendo es valore. Ni siempre mienten, ni siempre dicen la verdad. Entonces, nunca podemos empezar partiendo una decisión diciendo, como es niño y es víctima, dijo la verdad. No, espere, evalúelo. Evalúelo con unos criterios especiales, evidentemente, pero tiene que valorarlo. O sea, eso es algo que tiene que hacer necesariamente. Esas sentencias se las envié porque desde allí se comienza a plantear el tema de hechos jurídicamente relevantes. También les envié una de José Luis Barceló del 12 de octubre de 2016, un caso de hurto, donde explica el tema de los indicios y me pareció muy interesante porque tomó indicio por indicio y lo destruyó. Y una cosa que creo que alcancé a hablar la vez pasada, ustedes saben que Pietro Velero hizo una clasificación de indicios, capacidad o oportunidad para delinquir, por ejemplo, móvil. Eso ya no, digamos, no se usa como, si está este indicio, entonces realmente la persona es responsable. El tribunal en este caso los empleó y la Corte llega y les hace un fuerte llamado de atención porque usted cómo va a emplear ese tipo de indicios, eso no se maneja así, usted tiene que hacer una valoración racional de la prueba. Tergiversó muchísimo el testimonio de la víctima del hurto. Sí, completamente, y hace entre otras explicaciones ese análisis. Y las dos últimas sentencias de Patricia Salazar, una de las cuales corresponde a el taller que vamos a realizar. Antes de realizar este taller, donde lo que quiero es que examinemos por 5 minutos los hechos, nos vayamos al código y tratamos de convertirlos en hechos jurídicamente relevantes, y acá los vamos a ir copiando para analizar si son realmente hechos jurídicamente relevantes o no. Les quiero que tengan unas pautas. No debemos incluir, en lo que ustedes vayan a hacer ahorita, en ese taller que vayan a hacer, no incluyan ni pruebas, ni razonamientos probatorios, ni más valoraciones que las exigidas por la misma norma penal, porque la norma penal a veces sí exige valoraciones. Por ejemplo, violencia, se exige una valoración, evidentemente. Imputación deshonrosa,
pues exige que se haga unos hechos, que se expliquen unos hechos que podrían encuadrar dentro de eso. En consecuencia, lo que vamos a hacer es convertir los supuestos de hechos de la norma penal en hechos reales. ¿Qué principios sustanciales? Pues ya vimos que entre otros está el principio de legalidad, principio del acto, principio de culpabilidad o imputación personal, que también lo protege. Y vamos a circunstanciar los hechos. ¿Qué garantías procesales protege la circunstanciación? Pues sin lugar a dudas se está protegiendo el derecho a la defensa y la contradicción. Esos son los hechos, pero como acá no se alcanzan a ver con claridad, pues tenemos acá unas copias que amablemente el doctor Giovanni nos suministra. Lo que vamos a hacer es que esto lo tienen ustedes en la sentencia, ¿cierto? Entonces, ¿esta fue la del periodo militar del mundo? no, este es el del caso de la droga que encontraron. De Patricia Salazar. De Patricia, sí. Ah, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es realizar una selección de todos los enunciados normativos que aplican acá. Porque a veces nos circunscribimos al tipo penal y no es así. El tipo penal es el tipo penal. Es más, el tipo penal no es el delito es la suma de una conducta típica, antijurídica y culpable, y la responsabilidad solo se produce si se cumplen esos factores. Entonces, no nos vamos a circunscribir al tipo penal, que eso es un hierro. Si vamos a utilizar un dispositivo amplificador del tipo, piensen ustedes la coautoría, pues la coautoría tiene elementos. Tiene varios que ha planteado la jurisprudencia, digamos que en este momento no nos vamos a remitir allá, sino al artículo 29, que plantea unos elementos claves, que inclusive si en la vida real se demostraran esos elementos que plantea ahí, se podría tener por satisfecho. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero? Lo primero que quiero es que hagamos un ejercicio de selección de los enunciados normativos para construir la norma penal. Luego que construyamos la norma penal, vamos a proyectar eso con base en los hechos que están ahí en hechos jurídicamente relevantes. Vamos a convertir esto, que está muy mal, tan mal que la Corte absuelve, entonces lo vamos a convertir esto en hechos jurídicamente relevantes. Como seguramente nos faltan datos, podríamos rellenarlos o plantear hipótesis de cómo se podrían llenar, ¿cierto? Ante una eventualidad de que se necesitara. Entonces vamos a hacer una lectura por 5 minutos y lo primero que vamos a hacer es seleccionar los enunciados normativos, es decir, los artículos que creen ustedes son necesarios para poder resolver el caso. Listo, gracias por la compañía. Vale. Que le vaya bien.
¿cómo lo pruebo? Si lo viste, pues tienen para manejar la teoría del caso, pueden conseguirlo. Sin embargo, yo siempre, bueno, el lío de los ejercicios con la bajada es que me parece que en el fondo, o sea, discuten el hecho, o sea, discuten el problema, pero no se trabaja desde la perspectiva de los roles. ¿Sí? Entonces, dependiendo del rol, el ejercicio es diferente. Entonces, si yo hago ejercicio como fiscal, no me circunscribo a eso, sino el ejercicio es la información que tengo. Hago un proceso de elevación de los hechos que considero importantes. Y a partir del ejercicio de elevación, empiezo a determinar qué tiempos podrían aplicar. Sí, hasta que finalmente me vuelvo. Exactamente, hasta que escojo uno, ¿cierto? El rol del juez es un proceso inverso. Sí, claro. Entonces yo tengo que desbaratar lo que hicieron allá Sí. y llamarle eso. El rol del juez depende del momento en que haga el ejercicio. Claro, sí. Aunque yo tengo Que preparatoria es un ejercicio diferente para el tema de prueba. Aunque hoy estamos trabajando eso del trabajo de cómo se hacen audiencias, mi posición es que en toda audiencia hay unos hechos relevantes. Que el concepto de hechos relevantes no aplica a la acusación exclusivamente. Sí, Sino que sin importar la audiencia, hay una proposición de hechos relevantes para ese fin. Sí, que se lo da la norma pero la medida de seguridad peligro para la comunidad. No, inclusive, si usted va a hacer el análisis, por ejemplo, usted va a pedir que se le analice la interpretación. Los hechos relevantes para ese ejercicio. Siempre los hechos relevantes porque siempre hay una eliminación fáctica de la proposición jurídica que está persiguiendo. Entonces, ese ejercicio de evaluación de hechos relevantes depende del rol y depende del